Hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. 2,5 millones de personas en el mundo, 2.200 en Euskadi, viven con esta enfermedad neurológica e incurable, que afecta a personas jóvenes, para las que trabajamos cada día con el fin de mejorar su calidad de vida. Hoy también, con motivo del 30 aniversario de nuestra Asociación de Esclerosis Múltiple de Vizcaya, ADEMVI, queremos daros las gracias por vuestra colaboración en estos años. La Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple, en el Día Mundial de la Enfermedad, ha querido mostraros la esclerosis múltiple de otra manera, a través de los rostros de sus protagonistas, con la exposición Las 1000 caras de la esclerosis múltiple, que hoy presentamos. Eskerrik asko guri egindako gonbidapenagatik. Benetan deiotsuet oso gustora gatoz zuengana eta bereziki ekitaldi honetara. Yo os transmito un abrazo, compañía, solidaridad. Como responsable de la Diputación de Vizcaya, lo que os digo es lo que suelo decir a mucha gente como vosotros y vosotras, que estéis comprometidos por cosas que merecen la pena, que contéis con nosotros en la medida que podamos, que queremos acompañaros en un camino pues de solidaridad, de acompañamiento a aquellos y aquellas que la vida les ha golpeado de una manera dura, ¿no? Pero que además hay esperanza en la vida y hay cosas que se pueden mejorar y queremos estar junto a vosotros y vosotras. Ellos ven así.